siempre aprendemos cosas tan pero tan interesantes y sobre todo tan útiles. Y hoy día vamos a estar hablando de un tema muy importante porque tiene que ver con el cambio. ¿Por qué nos cuesta tanto a veces adaptarnos al cambio? Por A, B, C o D motivo tenemos una situación diferente, tenemos que hacer algún movimiento, algún cambio en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra empresa, hay algún cambio y como que nos atemorizamos, tenemos susto, no sabemos cómo vamos a tener que comportarnos. De eso vamos a estar conversando hoy día. Y como siempre te quiero invitar a que te comuniques con nuestro programa. Estamos para poder ayudarte en todo lo que, todas las dudas o todas las consultas que tú tengas con respecto a temas legales y financieros. Mira, esta es la manera que te puedes comunicar con nosotros. Si tienes una consulta, no dudes en contactarnos a través de defensaresponde@gmail.com y a través de nuestro WhatsApp +569 40 23 8905. También nos puedes escribir por Facebook Abogado Ricardo Ibáñez y por Twitter @defensadeudores. Además, si te perdiste algún capítulo, puedes revivirlo a través de nuestro canal de YouTube, El Abogado TV. Y nos acompaña Mario Espinosa, como siempre, de Defensa de Deudores. Muchas gracias, Manito, por estar con nosotros. Gracias por acompañarme el día de hoy. ¿Con quién está? Con César Castro, por supuesto, fundador y director de CIC Consulting. César, gracias por estar con nosotros también. Hoy día con este tema del cambio, y hablábamos siempre, se dice que los cambios son para mejor, se supone. Pero por Dios que nos dan susto a veces. ¿Por qué tanto? Bueno, el cambio... Distintos tipos de cambios, o sea, sin importar de qué cambio estamos hablando, pero como que nos atemoriza, como que nos pone a prueba. Sí, los seres humanos por naturaleza resistimos el cambio, porque justamente el cambio es ir a algo desconocido. Y ese algo desconocido para nuestra mente significa peligro, significa amenaza y por ende incertidumbre y nos va poniendo los frenos simplemente porque no sabemos qué va a pasar. Y lo más divertido es que alegamos porque las cosas no cambian. Claro. ¿Te has dado cuenta? Porque no nos gusta la rutina, no nos gusta como la costumbre. A veces alegamos de que estamos aburridos, de que seguimos en lo mismo, de que la vida es plana y fome. La zona de confort. Zona de confort. Y finalmente cuando se nos da la posibilidad de hacer, corrernos 1 milímetro hacia el lado, nos aterramos, nos apanicamos y nos mantenemos ahí en zona de confort. Sí, lo paradójico de este tema del cambio es que por un lado el ser humano lo resiste, ¿no? Porque claro, el miedo, pero por otro lado es necesario, absolutamente necesario para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo emocional, relacional, organizacional, en lo que tú quieras ponerlo, es absolutamente necesario, pero al mismo tiempo nos cuesta. Ahora, César, llevado esto un poco a las organizaciones, el tema de la resistencia al cambio es un tema súper importante en las empresas, que quizás grandes proyectos, grandes planificaciones se caen en el camino porque la organización no fue capaz de adaptarse y hubo mal manejo de la resistencia al cambio. Sí, y es un tema que hoy nosotros justamente trabajamos mucho en las organizaciones cuando ya están en este proceso de cambio, porque lo que se van dando cuenta rápidamente, uno, es que ya es absolutamente necesario cambiar, ya sí, no es una opción si vamos a cambiar tecnológicamente, etcétera, ya es... ¿Distintos tipos de cambio? Distintos tipos de cambio. Cualquiera que sea. Cualquiera que sea. Por ejemplo, hace poquito me pidieron ayuda en una organización donde quieren ahora generar este tema de la inclusión, que ya es una ley, pero también ya es un tema ético también, sí, de que las organizaciones sean mucho más inclusivas, y eso ya implica un cambio no solo en mentalidad, sino también las personas que están dentro de la organización, claro, que ahora tienen que ayudar a alguien que... O sea, va más allá de adaptar los baños de las personas. Más allá de la infraestructura. Exactamente, un tema de organización, un tema de disposición, un tema de convivencia, en definitiva. Sí. ¿Y por qué entonces nos cuesta tanto? Aparte de que porque es algo desconocido, pero cuando hay una gerencia, por así decirlo, que te dice a partir de ahora las cosas se van a hacer así, sí, y tú tienes tu jefe y tienes toda una plataforma, gente experta que te está ayudando a esto, ¿por qué empezamos, esto no va a resultar, y qué va a pasar con nosotros, qué capacito que terminemos no sé dónde? Sí. Lo que pasa es que nosotros igual, como seres humanos... Somos tan negativos, Dios mío. uno lo ve desde ahí, pero lo que nos pasa a nosotros es que igual somos seres de hábitos. Nosotros claro, buscamos patrones y buscamos formar hábitos porque nos da seguridad. Entonces, cuando alguien te saca de esa seguridad, hay esa lucha constante, pero cuando ya uno empieza a tomar los pasos, los avances paso a paso, por pequeños pasitos, uno va dándose cuenta que no es tan catastrófico como nos visualizamos al principio.
Porque eso es lo que muchas veces nos genera esa Nosotros resistencia. los chilenos, y perdone que lo diga, pero en realidad somos como bien negativos. Sí. Y sí. Como pesimista. Como pesimista, Sí, como que sí. vemos que todo va a ser terrible y al revés, tal vez puede traer muchas oportunidades Sí, sí. y mejor calidad en lo laboral. Incluso si tú lo piensas, el miedo, como concepto miedo, es solamente una proyección catastrófica de lo que va a pasar mañana. Sí, claro. Es eso nomás. Uno cuando, justamente en las organizaciones o en la vida personal, uno dice, ya voy a hacer este cambio y te empieza ese miedo que se genera solamente porque tú estás proyectando que mañana va a pasar algo horrible. No, necesito hablar con mi jefe. Y uno ya está visualizando de que hoy No, de que si entró a la oficina con la mano izquierda en vez de con la derecha, no, hoy viene de mala, mejor no hablo con él porque me va a ir pésimo. Y tal vez el otro pobre entró nomás, no sé. Exacto, exacto. El manejo de la resistencia al cambio y todo lo que es el desarrollo organizacional tiene, bueno, son varios ítems, varias etapas. Los cambios Son de a poco, paulatino. desde elegir al líder de que va a liderar el cambio, cómo tiene que empoderarlo su jefatura, elegir estratégicamente quiénes van a comunicar y van a bajar los temas. O sea, no es algo sencillo de hacer, o sea, es algo bien complejo y que requiere alta metodología también. Sí, y ahí es donde los líderes juegan un rol fundamental, si es que lo estamos hablando en la organización o en las sociedades. El líder juega un rol fundamental porque él es el que empieza a comunicar al principio el por qué estamos haciendo el cambio. Los seres humanos, tú no puedes obligarlos a cambiar. Si tú tratas de obligar a alguien a cambiar, te pone resistencia inmediata. Es como, Bueno, pero en la empresa, en una oficina, te están obligando a cambiar. Po. es que por eso la Es que gente por eso no resiste. funciona. Por eso muchas veces, incluso hay estudios hoy que dicen que más del 80% de los proyectos de cambio fracasan en las organizaciones. Mentira. Más del 80%. O sea, tú tienes que ser capaz de convencer a tu equipo y a tu gente De por qué se necesita el cambio. No es que tú te lo tengas que imponer. Porque de lo contrario, como dice César, va a fracasar. Y la empresa ha perdido plata, y no poca. Tiempo. Afectó el Mira. clima organizacional, se resienten las relaciones, Claro. entonces es un tema súper importante. Sí, sí. Y es el desafío hoy principal que tienen, si estamos hablando acá de organizaciones hoy, de estar generando en procesos de cambio es constante, ¿no? Y cómo hoy los líderes pueden empezar primero comunicando esto del por qué estamos haciendo el cambio, Ya. para que la gente quiera ser parte del cambio. Porque si no quieren ser parte del cambio, queriendo o no queriendo, te van a ir saboteando el proceso de cambio. Pero Con eso los de- chismes, con nomás haciendo lo mínimo. mínimo. Y ahí eso va estancando estos procesos que pueden significar un crecimiento importante para la organización, para la sociedad y para ti. Hablábamos hace un tiempo atrás con una empresa familiar de años y que hicieron todo el cambio digital. Y nos contaba todo lo que difícil sabía, que sí, lo difícil que fue hacer todo el Es cambio que- digital. Los cambios son de cositas tan pequeñas a cosas muy, muy profundas, como por ejemplo el desarrollo de ventajas competitivas que va a significar la sustentabilidad del negocio a largo plazo. Porque tienes que ponerte en onda tecnológica, Claro. tienes que modificar tu estructura, por ejemplo, de recursos humanos, tienes que trabajar en distintos proyectos. Y eso todo es cambio, y si a mí, como dice César, me sacan de la zona de confort, pucha, Claro, me hay un pongo desafío nervioso. ahí, sí, po. Exacto. Pero estaba pensando precisamente, por ejemplo, en las pymes, que tal vez el cambio es directamente la diferencia entre que no nos vaya muy bien y que nos empiece a ir muy bien. Claro, sí. ¿Cómo se vive el cambio en las empresas que son tal vez un poquito más chicas? Mira, la ventaja en las pymes es que los cambios pueden ocurrir rápido. A veces las grandes corporaciones hay mucha burocracia, hay muchas políticas. Las pymes hoy tienen una gran ventaja, que como estamos en tiempos de cambio, tú puedes ser súper rápido en esos procesos de cambio. Mucho va a depender nuevamente del líder de la organización claro. también y de que él tenga la capacidad de estar viendo las tendencias, los trends y hacer las modificaciones rápido, pero en las pymes la gran ventaja que hoy tienen es que no hay que estar teniendo muchos comités ni reuniones para tomar Perfecto, decisiones. Para poder tomar una decisión y para llevarla a cabo. Exacto, exacto. Además que yo creo que la gente joven está más abierta. En las pymes trabajan mayoritariamente gente joven Claro. y están más abiertos a los cambios porque están mucho más atentos a todo lo que está sucediendo en la sociedad que cambia, o sea, 24/7, todos Sí. los días de alguna u otra manera está cambiando. Entonces, me imagino que para las pymes el poder efectuar un cambio que lo reciben del exterior y lo realizan es más simple, Sí, es más rápido, Sí, es sí. más directo. sí, yo te diría, a ver, hay un tema claramente cuando hay gente joven que está en una parada de querer aprender, de querer desafiarse, ya
como hay etapas en la vida también. Hay una etapa en la vida quizás donde uno busca más el status quo y, Claro. y la estabilidad y la tranquilidad, ¿no? Y ahí uno quizás no le va a gustar mucho los cambios. Pero hay etapas en la vida cuando uno recién es un joven profesional y está saliendo al mercado, quiere aprender y ojalá hacer nuevos desafíos y ojalá que las cosas cambien rápido porque eso es entretenido. Bueno, de hecho hay algunos que se aburren y cambian de pega muy rápido porque se aburren de lo mismo. Imagínate una persona que lleva toda su vida, 20 años en una empresa, haciendo de una determinada manera las cosas, llenando la planilla Excel de determinada manera, y cambian ahora a un sistema, a una plataforma. O sea, que llevarla a esa persona Cuesta. a esta nueva realidad cuesta mucho y mucho trabajo. Y si esa persona no se convence de la necesidad, te va a sabotear el proyecto. ¿Y cómo se maneja el miedo que surge, me imagino, que dice, no, que después nos vamos a quedar todos sin pega? No, que ahora sí que sí, después las máquinas, los computadores, ahora mi pega no va a ser necesaria, etcétera. Sí. Mira, cualquier proceso de cambio, si tú quieres tener éxito, y esto nuevamente desde lo personal hasta algo ya mucho más organizacional o social, tiene que ser por etapas, ¿no? Porque si tú tratas de estresar demasiado a la gente, como ya tenemos esta resistencia, este miedo, Claro. si es demasiada la tensión, la gente, la reacción humana es defenderse, es protegerse. Entonces tú tienes que ir paso a paso. Hay un estudio que hicieron en la Universidad de Harvard hace no mucho, donde llevaron a la gente a una sala, no les dijeron que estaban evaluando ¿Ya? temas de cambio, sino que le dijeron que iban a hacer una prueba y pusieron en la mesa, en la parte del medio, plátanos y naranjas. ¿Ya? Plátanos y naranjas. Lo que ellos querían ver realmente, estos científicos, era si la gente comía más plátano o naranja, porque había toda una teoría detrás. Y les decían a la gente que empezaran sus pruebas, ellos salían y le decían, ustedes pueden comer los plátanos y la naranja, lo que quieran. Y lo que pasó en cada grupo, es que la gente primero se comía el plátano. Incluso en algunos grupos ni tocaban las naranjas. Entonces uno decía, es que a la gente le gusta más la naranja, el plátano. Al final, cuando después le preguntaron a los grupos por qué se comían primero la naranja, ¿sí? Porque es más simple. Es más fácil. Es más fácil comerse un plátano porque la naranja más encima uno la tiene que pelar, morder, los dedos chorrear, te saltan los ojos. Entonces lo que estos científicos después lograron comprobar y que tiene que ver con la psicología humana es que aceptamos muchas veces el cambio cuando lo vemos, logramos verlo como algo mucho más simple. Por eso es importante el rol que tienen los líderes, porque al final Y la ellos pueden comunicar un cambio como un plátano o lo pueden comunicar como una naranja. Y eso va a generar o resistencia o una cosa mucho más de, ok, quiero, estoy dispuesto. Yo sé, César, que depende del cambio, pero más o menos, ¿cuánto una persona es capaz de hacer un cambio? Más o menos cuánto. ¿Cuánto se demora? Es que depende mucho cuáles son los cambios que uno quiere hacer. Cuando son cosas más personales Pero, por de ejemplo, uno... cambiar una creencia. Cambiar una creencia. Es Bueno, que pues puede estar toda la vida. pues depende de cuán arraigada está esa creencia también, ¿no? Pero si uno quiere cambiar un comportamiento, un hábito, hoy los estudios dicen que 66 días de constante práctica te puede llevar a formar un nuevo hábito. 66 Antes días. se decían 21, 23. Lo que pasa es que ahí ese estudio se hizo como en los años 80. Perfecto. Y lo que comprobaron ahí es que repeticiones, estaban ¿no? hablando de cosas muy tácticas. Es como agarrar el vaso así o agarrarlo así. Ya, eran una cosa cosas muy muy pequeñas. pequeña. Pero cuando estamos hablando de comportamientos que ¿De rigen... hacer deporte, por ejemplo? ¿De un hábito como hacer Eso es un deporte? comportamiento un poco más drástico porque ¿Ya? significa despertar más temprano, etc. Esos tipos de hábitos que son un poquito más pesados, hoy los estudios dicen que son alrededor de 66 días de constante práctica. Ya. Estamos hablando de O sea, uno Todos los días practicar. todos los días, por lo menos por un poco más de 2 meses y medio, constante práctica. Perfecto. ¿Y los cambios en las organizaciones, cambios más grupales? ¿Un año, 6 meses? Yo sé que depende del cambio, pero una persona, ¿cuánto más o menos podría demorarse entre la negatividad de que no quiero ni un cambio hasta en realidad sí me gusta un poco? Que ese cambio más actitudinal puede ser una cosa rápida. El cambiar la actitud hacia el cambio... ¿Depende del líder? Depende mucho del líder. Perfecto. Ahora, instalar procesos de cambio y metodología y todo lo que eso implica para formar también los hábitos en la organización, a veces son 3, 4 años. Ah, eso es porque además depende de, no sé, si es un programa computacional, que Exacto. lo manejen bien. Y de qué magnitud, de qué tamaño tiene la El organización. presupuesto también, que Sí. a veces cuesta conseguirlo porque este tipo de cosas, a veces los directorios o la alta dirección No lo ven como prioridad. como prioridad porque en el fondo ven que los números dan y esto funciona y ¿Para que qué para qué vamos a vamos a- cambiar. Entonces ahí muchas veces cuesta generar que te crean la necesidad del cambio. Ahora, aquí sí hay un dato interesante con respecto al tema del cambio, porque sí está también comprobado, entendiendo que estos cambios en las organizaciones pueden ser 3, 4 años, que buenos líderes, si tú tienes un buen líder, ¿no? que comunica bien, que él también está convencido del cambio, que logra mostrar un plátano más que una naranja,
puede acelerar el proceso de cambio en más de un 50%. Entonces te puede ahorrar hasta 2 años en ese proceso si es que tú tienes buenos líderes para poder ellos facilitar ese proceso de cambio. O sea, los líderes tienen que como que motivar en el fondo, explicar, aclarar, motivar y ser el primero que se pone el overall. Exacto. Y estar siempre como monitoreando el tema actitudinal, porque al final la gente decide cambiar o no desde más una cosa emocional, ¿no? Y después viene la parte táctica, pero tú tomas la decisión desde la emocionalidad. Entonces el líder tiene que ir tanteando y cuando ve que hay resistencia, cuando ve que hay cosas, no sé, pues la gente es negativa no por ser negativa, es porque algo le está pasando a nivel emocional y ponen esa barrera desde la negatividad como una forma de protegerse. Entonces, ¿cuál es la manera de resistirse del ser humano a un cambio? Decir que no se puede, empezar a decirle al resto que no se puede, esta cosa de decir siempre se ha hecho así nomás. Y es ¿Incluso imposible. enfermarse o tener alguna reacción? Al no cambiar. Claro, o sea, como hasta crisis de pánico. Sí, lo que pasa es que eso es menos común porque eso es ya más tiene... una característica específica de la persona. Eso ya tiene que ver con un tema ya más de la personalidad. Hay gente que es muy, muy ansiosa y la gente que es ansiosa vive constantemente en su cabeza como que hay peligro. Y ellos claramente, si tú los estresas un poco frente al cambio, podrían desbordarse. Ya, pero en el fondo la masa es negatividad. Es negatividad. Y que no es necesario el cambio. Claro. Como rehusarlo. Exacto, exacto. Pero de ahí a enfermarse ya tendría que tener ciertos rasgos de su personalidad que se encuentran en un 15-20% de las personas. El resto de la mayoría de la gente puede tolerar ciertos niveles de estrés y no te vas a enfermar, pero sí te vas a incomodar. ¿Y qué es lo que nos trae de positivo un cambio? El avance, el cada vez ir tomando los pasos hacia adelante. Si tú te das cuenta en tu propia vida, en la vida nuestra, en la empresa, en la organización, siempre es el cambio lo que te va llevando a nuevos horizontes. Es como a probar, es como a conocerse un poco más, ¿sí? A aprender algo nuevo y que no necesariamente tiene que ser para siempre. Yo puedo hacer un cambio y que no me guste y volver atrás. ¿Sí? Es avanzar, es crecer, tanto en lo personal como en lo profesional, en lo organizacional. También el cambio necesario para la sustentabilidad del negocio, por ejemplo. Si tú te quedas atrás, va a venir un competidor que te va a pasar por encima y te va a comer tu cuota de participación en el mercado. Entonces, siempre el cambio es casi como una actitud, es como una emoción constante que es necesaria, pero de que cuesta, cuesta. Y yo me imagino también que tienen que ser pensados, no solo en las empresas, sino que también a nivel personal. O sea, uno no anda cambiando sin pensar a dónde va. ¿O qué es lo que quiere? Sí, uno al primero toma la decisión quizás más emocional de algo que quiere hacer. Pero porque alguna carencia tiene o alguna necesidad tiene. Por entonces... algún dolor, normalmente. Claro. Te lleva a veces a generar cambios. Por eso muchas veces la gente no está ni consciente de ¿Pero los es bueno dolores. planear el cambio? Yo me imagino que sí, ¿o no? Hay como pequeñas estrategias que uno puede tratar de elaborar, como este mismo tema del principio del plátano, cómo lo simplifico. Si yo quiero ir al gimnasio, quizás me voy como, no sé, pongo mi alarma a las 5:30, si sé que me demoro levantarme, la pongo a las 6. Esa ¿Y dónde voy a ir? ¿Y cuánto me va a costar? ¿Y por qué lo voy a hacer? Y tener bien claro el por qué lo quiero hacer, el para qué lo quiero hacer y qué tan importante es para mí, si solo depende de mí. Sí, yo te diría que como primera etapa quizás el entender por qué estoy haciendo el cambio. O sea, es lo más importante porque cada vez que tú, cuando ya empiezas a tomar los pasos, tienes dudas, recordar el por qué lo estás haciendo, el para qué, puede ser un buen impulsor. Y el resto ya es tratar de ser lo más constante posible en pequeños comportamientos, tampoco cosas muy drásticas, pequeños comportamientos que al final te van a ir formando hábitos y cuando uno forma el hábito es más fácil seguir y más fácil seguir. Y porque así. hay gente hardcore que hace unos cambios radicales de la noche a la mañana y yo no sé cómo lo hacen. Oye, ¿qué habrías escogido tú, el plátano o la naranja? Yo, no, el plátano, sí. Al final las personas seguimos patrones, en definitiva. Yo habría escogido el plátano, pero porque es más seco. Entonces después me comía la naranja porque es jugosa. Más que hay algunas naranjas que no salen tan dulces. Sí, es verdad. Muchas gracias, César. Qué interesante el tema que estuvimos conversando hoy día. Y sería importante que uno también se lo preguntara, ¿qué tan yo abierta estoy dispuesta al cambio? Porque a veces alegamos que no nos pasa nada y es porque nosotros no hacemos nada. Sí. Se hace siempre lo mismo, va a suceder siempre lo mismo. ¿Nos puedes acompañar en otra ocasión también, por favor? Si fuera posible. Me encanta que venga César. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Mario, a la vuelta de este pequeñísimo corte vamos a responder algunas de las preguntas que nos manda nuestra gente de las redes sociales. ¿Ya? Listo, no hay problema. ¿Estudió? Sí, como si fuera un examen. Nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Soy Gregory Pérez, no soy actor y soy cliente de Defensa de Autores. Mi deuda era 25 millones.
todos los días era tratar de planificarse qué era lo que logramos cubrir y las deudas no esperan. Llegué a Defensa de Deudores y me di cuenta que mi situación era más fácil de lo que yo me imaginé. A mí Defensa de Deudores me ayudó a vivir tranquilo y a dormir tranquilo. De verdad no creí que iba a salir de esto. Ya, estamos listos. Listo. ¿Cómo lo ha pasado? ¿Bien? Bien, bien. Qué bueno. Siempre agradable venir acá. Gracias por venir a acompañarme. Y aquí mi Ricardito anda por ahí. Quizás por dónde, volando en algún lugar de nuestro hemisferio. Ya. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí. Andrea nos mandó un WhatsApp y dice: ¿cuánto se demora el acreedor en demandar al dejar de pagarle? Desde que yo no pago la primera cuota, ¿cuánto se demora en que me llegue una demanda? Depende. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Mira, la verdad es que no hay plazos. Ya no hay ningún plazo que le diga ya, al acreedor usted tiene que demandar después de 30, después de 60, después de 90 días. No hay ningún plazo no por hay ningún ley. plazo. Por ley. El único plazo, en el fondo, es el plazo de prescripción. Que son 5 años. Que son 5 años para el caso de la obligación y 1 año en el caso de la mayoría de los créditos constan en pagarés, 1 año desde el vencimiento de la obligación para la acción ejecutiva. Entonces, en el fondo el banco tiene, entre comillas, 1 año para poder demandarte sin que pierda la oportunidad de poder embargarte los bienes y todo eso. Ahora, en general, en promedio, a partir del día 90, 91 ya están presentando demandas y uno debería estar al 4.º mes ya notificado, 4.º, 5.º mes notificado. Antes era más plazo, pero eso se ha ido acelerando un poquito. Entre que se presenta la demanda y me notifican, ¿cuánto pasa más o menos? También depende de que el banco le encargue al receptor judicial la notificación, pero no deben ser más de 30 días, desde que se presenta la demanda, 30, 45 días. Sí. Pero lo importante ahí es que las personas sepan que si bien la ley no establece un plazo para demandar, tengan claro que si pasó 1 año desde que yo dejé de pagar una deuda, transcurre 1 año hasta que me notifican, yo podría defenderme alegando la prescripción de la acción ejecutiva, lo que significa en definitiva que yo no voy a poder ser objeto de embargos en ese juicio. ¿Y qué va a pasar entonces? Obligas al banco a iniciar otro tipo de procedimiento que generalmente no lo ejercen porque es largo, son años de juicio y en definitiva tú pudieras lograr que el fondo de esa deuda no se te cobre. Porque pasó 1 año ejecutivamente, desde que tú dejaste de pagar. Desde que yo dejé de pagar hasta que, o sea, hasta que te notifican la demanda. Si me notifican en el año 10 días, ya yo podría alegar. Puedo defenderme sí, alegando la prescripción. Por eso que es importante, que se ha hablado tanto en este programa y que Ricardo también lo enfatiza mucho, que es poder defenderse o contestar la demanda dentro de esos 4 días después de la notificación. Porque es la única oportunidad en que yo puedo alegar la prescripción. Si no lo alego en esos 4 días, paso a la vieja. Mira, ¿y de qué depende que me demanden o que no me demanden? Porque yo me imagino que no toda la gente la demandan. Depende de, primero, la diligencia de la oficina de cobranza del banco. ¿Ya? Depende del tipo de crédito, obviamente le dan los montos. La verdad es que yo he visto demandas desde 100.000 pesos. O sea, eso, que el banco no me demanda porque si debo menos de 1 millón, eso es falso. O sea, el banco te va a demandar. Hay gente que dice, no te van a demandar por 500 lucas. No, te demandan por 500 lucas. Y te demandan por 100 también. Especialmente en retail. Perfecto. Entonces no hay que confiarse en eso. Y la rapidez o no depende mucho del monto, de las garantías involucradas. Por ejemplo, son mucho más rápidas las demandas de créditos automotrices, por ejemplo. ¿Por qué? Porque está la prenda sobre el auto. Entonces, para que la persona no esconda el auto, poder quitárselo lo antes posible, son más rápidos. Ya. Entonces, depende mucho de la situación, pero en general, antes de 4 meses, 4 o 5 meses ya tienes la notificación de la demanda. Perfecto. Sí. Súper claro y súper completa tu respuesta, Mario. Tenemos más preguntas, aquí la vamos a leer porque Fabiola nos mandó un Facebook y nos dice, ¿pueden embargarle a un familiar por deudas que yo adquirí? Lamentablemente sí. ¿Ya? Primero, como también hemos destacado en este programa y tú también lo sabes bien, el embargo no es que te vayan a quitar las cosas. ¿Ya? El embargo es un inventario, toman nota de los bienes que hay al interior del domicilio que el deudor señaló. Y puede ser, y es muy común, que el domicilio que el deudor señaló vivan otras personas o que el deudor ya no viva ahí. Y por lo tanto, las gestiones judiciales se van a realizar en ese domicilio, ¿ya? Y como se van a realizar ese domicilio, pueden involucrar el embargo de bienes que no son del deudor y son de terceras personas. Ya, pero esperemos un poco. Si yo vivía en una casa que yo di esa dirección, me cambié de esa casa y me fui de llegar a la casa de mi mamá o de mis padres, la primera demanda va a llegar a mi casa antigua. Sí. Ahí la persona va a decir de que yo no soy ella y va a defender sus bienes.
¿o no? En el mundo no la pueden embargar a ellos. En el mundo ideal, lo que debiera ocurrir ahí es que se constate una búsqueda negativa, es decir, que el receptor no cuando está. va a notificar diga, ¿sabe qué? Juanito Pérez, que vivía aquí, Ya ya no no está. vive acá. Por lo tanto, ahora tiene que señalar otro domicilio para que yo ir a notificarlo sobre un domicilio Ya, verdadero. y en el Eso en el mundo- mundo ideal. En y el mundo real, real, muchas veces pasa que notifican en lugares donde la persona no vive y meten en un problema a las personas que actualmente Que viven en ese lugar. viven ahí, Ahora, lo importante es que si ocurre el embargo, esas personas injustamente involucradas en este juicio pueden, a través de una tercería, dejar sin efecto ese embargo mal hecho. Ya. ¿Ya? Ahora, si llegan a la casa donde yo estoy viviendo ahora con mi mamá o con mis padres, ¿pueden embargarle a ellos? También, sí. Pero ahí también ellos pueden presentar una tercería porque generalmente si yo vivo de allegado en un domicilio, las cosas son del dueño de la casa, no mías, que yo soy el deudor. Por lo tanto, esas personas, no obstante el deudor vivir ahí, pudieran de todos modos presentar una tercería diciendo que estos bienes que se embargaron no son del deudor, sino que son míos. Ya. ¿Y qué pasa si mis padres no tienen cómo demostrar en la mayor cantidad de sus bienes que son de ellos? A ver, hay que sacarse de la cabeza que yo para acreditar el dominio y para poder fundamentar una tercería necesito las boletas o las facturas de las cosas que yo compré. No. Si las tenemos, ideal, súper bien, pero no es debido a muerte. ¿Ya? Ya ahí lo que se recurre primero son a presunciones. Si la persona es arrendataria del domicilio, por ejemplo, mi papá es el dueño de la casa donde yo vivo o es el arrendatario a través de un contrato firmado ante notario como corresponde, y además hay personas que pueden declarar como Vecinos, testigos, ya. vecinos que saben, no, efectivamente ahí vive don Juan y no vive Pepito. Y yo sé que don Juan es el dueño de las cosas porque yo fui un par de veces, como somos vecinos, hemos compartido y la verdad es que Pepito llegó a vivir aquí hace 6 meses de allegado, pero yo sé y me consta que todas las cosas son de don Juan. O sea, también Entonces, se sirven los testigos. también sirven los testigos. No, de hecho una tercería sin testigos no tiene No. ninguna posibilidad de éxito. Ah, Entonces siempre es perfecto. importante respaldar la documentación con testigos. Ya. Por lo tanto, ¿pueden embargar? Sí, pero esas personas pueden, a través de una tercería, dejar sin efecto ese embargo. Oye, y debe ser súper común de que Súper, muy embarguen común. a otras personas, además que ya me fui de vivir ahí. ¡Ay, qué mala Lamentablemente es muy pata! común, es muy Sí, común. ya, súper claro, ahí está apareciendo defensadeudores.cl, el teléfono. Muchas gracias, querido Mario, que te vaya muy bien. Gracias por haberme Muchas acompañado el gracias. día de hoy. Nos veremos en alguna otra oportunidad. Así será. Un besito para ti y también para todos ustedes en su casa. Cuídense.